Hola, ¿qué tal alumnos? Bienvenidos a esta nueva clase de matemáticas. Como ustedes saben, ya hemos terminado los temas que se ven en este ciclo escolar. Sin embargo, es importante recordar algunos conceptos que son importantes para futuros grados escolares y que ustedes los deben de tener presentes. Aquí seleccioné el tema de tipos de triángulo porque muchas veces se nos olvida y es fundamental conocer sus características para poder resolver problemas que se nos presentan, por ejemplo, en tercero de secundaria, segunda de secundaria o incluso en la preparatoria, ¿no? Entonces, antes que nada, quiero también recordar lo que son los tipos de ángulos que podemos encontrar. Nosotros sabemos que si tenemos ángulos cuya medida es menor de 90 grados, van a recibir el nombre de ángulos agudos. Por ejemplo, aquí tengo este ángulo de 70 grados. Como es menor a 90, entonces se le llamará ángulo agudo. También tenemos los ángulos rectos, cuya medida es exactamente 90 grados. Forman una escuadra. Ajá. Entonces, en este caso, se les conoce como ángulos rectos porque su medida es exactamente 90 grados. Este ángulo es bien importante tenerlo presente porque es la base, incluso una de las bases de la ingeniería. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros lo vamos a ocupar muchísimo en trigonometría para resolver problemas incluso muy complejos. Entonces este ángulo lo van a ver muchísimo, muchísimo y es importante siempre tener en cuenta su medida. También podemos encontrar los ángulos cuya medida es mayor de 90 grados. Sabemos que estos ángulos se conocen como ángulos obtusos. Ajá, por ejemplo, aquí tengo un ángulo de 160 grados. Bueno, entonces recibe el nombre de ángulo obtuso. Y bueno, estos ángulos van a dar la pauta precisamente para que también recordemos el tipo de triángulos que podemos encontrar. Por ejemplo, si los triángulos los queremos nombrar de acuerdo a la medida de sus ángulos, entonces van a recibir un determinado nombre. Por ejemplo, si yo tengo un triángulo en donde sus tres ángulos son menores de 90 grados, es decir, que ninguno llega a medir 90, siempre cualquiera de sus tres ángulos va a medir menos que 90 grados, entonces va a recibir el nombre de triángulo acutángulo. También nosotros tenemos lo que es los triángulos que tienen exactamente un ángulo de 90 grados. Esos triángulos, que tienen un ángulo de 90 grados, reciben el nombre de triángulo o de triángulos rectángulos. Finalmente, también tenemos los triángulos que tienen un ángulo mayor de 90 grados. Por ejemplo, este ángulo que está aquí de ese triángulo mide 160 grados. Por lo tanto, como es mayor de 90, este triángulo va a recibir el nombre de triángulo obtusángulo. Entonces es importante que los recordemos en base a sus nombres porque nos van a ayudar mucho, mucho a poder resolver problemas más adelante en grados posteriores. También recordemos que la suma de los tres ángulos de un triángulo, los tres, no importa qué tipo de triángulo sea, siempre, siempre, siempre sus tres ángulos internos de un triángulo sumarán 180 grados. Ajá. Entonces es importante también recordar esta información porque nos va a ayudar mucho, mucho también a resolver problemas que tienen que ver cuando tenemos que calcular ángulos en posiciones que a lo mejor nosotros no podríamos determinarlas de una manera tan sencilla, pero muchas veces cuando recordamos que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo son 180 grados, nos da una perspectiva muchísimo más clara para resolver un problema. Finalmente también tenemos los triángulos que vamos a nombrar de acuerdo a la medida de sus lados. Entonces, por ejemplo, si tengo un triángulo en el cual sus tres lados miden lo mismo, es decir, que este lado mide lo mismo que este y que mide lo mismo que este, entonces estamos hablando de un triángulo equilátero. En este caso, bueno, aquí pongo que sus tres lados miden 5 centímetros cada uno, entonces como son iguales, recibe este nombre. También tenemos el triángulo isósceles. Este triángulo es aquel que tiene dos ángulos que miden lo mismo, pero hay un tercer lado que mide diferente al de los otros dos. En este caso es el triángulo isósceles. Y finalmente también tenemos el triángulo escaleno. ¿Sale? Este triángulo es aquel que tiene sus medidas diferentes, es decir, sus tres lados miden diferente uno de otro.
Ajá, por ejemplo, este mide 8, este mide 5 y este mide 7. Ajá. Ese tema es muy importante, hay veces que se queda de lado, incluso lo llegan a ver en primaria, pero muchas veces se nos llega a olvidar, entonces considero que es importante recordarlo, puesto que nos va a ayudar a entender muchísimo, muchísimo más problemas que vamos a ver en el siguiente grado escolar, y que si por ahí nos llega a fallar esta información, pues podemos empezar a tener cierta dificultad para aprender nuevos conceptos. Y bueno, por esta ocasión, esta clase va a ser todo. Simplemente fue un repaso. De todas maneras, vamos a seguir viendo otros temas que vamos a repasar, que vamos a resolver dudas para futuras clases. Entonces, nos vemos en el siguiente video.